Buenas noches, mis hermanos. Vamos a hacer una pausa para conectarnos con Dios, con Papito Dios. A darle gracias por la vida, por la asistencia de Él, por la asistencia de Jesús nuestro Señor, Salvador y Mesías y Redentor, por el Espíritu Santo que santifica las almas con sus 7 dones, sus 12 frutos y todas las virtudes. Y muy especialmente por la Santísima Virgen María, por San José bendito. Por esas almas que también le han dicho sí a través de las generaciones al Señor. Vamos a orar entregándole esta generación al Señor. Por los niños que sufren, por los niños no nacidos, por los niños ofrecidos al mal, por los niños víctimas del odio, de la guerra, del desamor, del desamparo, de las viudas, de los huérfanos, de las personas que sufren tanto, los que están enfermitos, que sufren en el alma, en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Vamos a ofrecer esta coronita de rosas a la Santísima Virgen María, haciéndole caso por lo que ella pidió en Fátima. Que oráramos el Santo Rosario todos los días. Que oráramos por la paz. Que ofreciéramos comuniones reparadoras. Que ofreciéramos ayunos. Hoy en día el Señor pide ayuno de uno mismo, del egoísmo, del resentimiento, del odio, de la envidia, de la soberbia, de la avaricia, de la pereza, de la ira, de la gula, de la lujuria, de la abstinencia. Dios siempre nos llama a la verdadera conversión. Conversión, ven y conversamos. Ven y cuéntame qué te pasa. Ven y dime qué tienes, en qué te puedo ayudar, a qué vienes, en qué te puedo colaborar. Así siempre está el Señor dispuesto, sirviendo. Él continúa como el que sigue sirviendo. Él se dona nuevamente en cada Santa Comunión, en cada Santa Misa. Se ofrece al Padre Eterno por ti, por mí, por la humanidad entera, por los pecados del mundo entero, por los pecados de las comunidades religiosas, por los pecados de mi familia y dentro de mi familia, por las benditas almas del purgatorio que sufren y padecen tanto, por los pecados de la Iglesia Universal, y también poner en las llagas y la sangre preciosa de Cristo el papado y el pontificado de León XIV, el Papa, los sacerdotes religiosos y religiosas que Él ama tanto. Oremos por todos, hermanos, por los niños, por la gente buena, por la gente que sufre persecución también a causa del nombre de Jesús nuestro Señor, por nuestros hermanos en Medio Oriente, en medio de la guerra, también acá en Colombia, por las próximas elecciones. Que Dios bendiga a este pueblo, nos conceda la paz, la verdadera paz, esa comunión entre hermanos. Que los que tienen tanto también tengan ese valor y esa capacidad de donarse, de ayudar a la gente, de ponerse en el dolor del hermano que sufre, en el hermano que necesita un trabajo digno para llevar el sustento a la casa, para tener cómo pagar el arriendo, los servicios, los gastos. Bueno, mis amores, eso depende también del corazón de cada uno. También depende de ver las necesidades espirituales y materiales de su hermano, de su prójimo. Recuerde que lo único que nos vamos a llevar, eso en nombre de Dios, y las hicimos con amor y por amor a Dios, son las obras de caridad. Eso es lo único que nos va a acompañar junto con todas las santas Eucaristías a las cuales tú asististe, hermano, y a las santas comuniones en las cuales ofreciste al Señor por algo, por las benditas almas del purgatorio, por los pecados de tu casa, por los pecados propios. Yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor nos guarde para la vida eterna. Eso es lo que decimos en cada santa misa a la que asistimos. Y oramos este Santo Rosario a la Mamita Santa por las intenciones de su doloroso inmaculado corazón, unido al Sagrado Corazón agonizante de Jesús, por las almas
unido al casto y sufrido corazón agonizante de San José, porque él también ofreció su agonía por el bien de las almas. Como todas las almas místicas a través de los tiempos y las generaciones, él sigue donándose junto con ellas. Ellas siguen renovando los dolores místicos con Jesús nuestro Señor en la cruz, por el pecado del mundo, por el cese de la guerra, el cese del aborto, porque haya más comunión de amor, porque haya más fraternidad, solidaridad, generosidad, bondad, porque haya más compañerismo, que haya hermandad, que seamos fraternos los unos con los otros, bondadosos, caritativos, misericordiosos. Como él lo dijo, ¿no? Yo quiero es misericordia, misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por la Santa Eucaristía, por la Santa Mesa de la Santa de la Liturgia, la Palabra. Que la hagamos vida en nuestras vidas, que la pongamos en práctica. Gracias por las cosas sencillas. Dios es una persona muy humilde y sencilla de corazón. Él no sé que no necesita cúmulos de oraciones, sino un corazón abierto, un corazón dispuesto. Pedirle la pureza de corazón, la recta intención de amarlo, de servirle a Él. Desde donde tú estés, hermano, puedes hacerlo. Orar por los niños, por la familia, por la juventud, por nuestros enfermitos que sufren y padecen tanto también, incluso a veces a causa hasta nuestros propios pecados. Hay almas víctimas de amor que se ofrecen a Jesús y le dicen sí también en su fiat para ayudar a Jesús a llevar esta cruz en este tiempo. Las almas de los enfermitos crónicos, los que están delicados de salud muy gravemente en una clínica, en cuidados intensivos, que están en postración en cama, que llevan años luchando con una enfermedad, que Dios en su amor infinito les conceda la fortaleza, de verdad, mis hermanos de corazón. Dale gracias a Dios por el don de la salud, pero también cuando nos visite la enfermedad, pues también dale gracias a Dios por los tratamientos médicos, por los médicos, los especialistas, las medicinas, por todo lo que el Señor nos provee, por el agua, por el aire, por la sangre que circula en nuestras venas, porque podemos pensar, podemos mirar, oír, hablar, cantar, leer, respirar, porque llegó ya la noche, porque estamos con vida, porque bueno, no nos falta el panecito en la mesa, gracias a Dios, porque tenemos un trabajo digno, estable, porque tenemos la gracia de tener compañeros de trabajo. También los jefes, pedirle a Dios por ellos para que les dé discernimiento, sabiduría, para saber tratar también el recurso humano, tratarlos como personas, tratarlos desde un punto humano. Vamos a darle gracias a Dios también por que nos dé la gracia de saber administrar también nuestros recursos económicos y darle las gracias a Dios por todo lo que nos provee. También colocarle en sus manos maternales nuestras necesidades e intenciones. A nuestra Madre Santísima las súplicas e intenciones de su Inmaculado Corazón. A San José bendito, que es el patriarca del linaje de Jesús, que con su sangre bendita y su cuerpo inmaculado nos compró. Hoy el día de la exaltación de la Santa Cruz, donde Él se inmoló en su cuerpo santo, en el santo madero de la cruz, y nos dio redención, nos dio vida eterna. Somos un pueblo que Dios ha escogido para ser su herencia. Colombia, luz de las naciones. Colombia, un pueblo hermano que desea siempre la paz, que sufre por medio de la guerra que nos asiste en nuestro pueblo, que sufre con las injusticias, que sufre con las muertes inocentes. Por aquellos hermanos que se atreven a hablar y terminan, como se dice, difuntos.
Mis amores, tenemos que pedirle mucho a la Santísima Virgen María que nos abrigue con la paz de su corazón. Lo mismo a Jesús nuestro Señor, que es el Rey de la paz, el Príncipe de la paz. Él no quiere la guerra, pero es el Dios de todo. Está sobre todas las cosas y nosotros impera y gobierna en su eterna paciencia. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte, así sea en algo, que usted le ayude a Jesús a comportarse bien, a orar, estar en familia. Y si no puede en familia, usted solita, con su santo ángel de la guarda, con la Santísima Virgen María, que yo sé que en cada Ave María ella nos acompaña. Vamos a pedirle y le vamos a dar gracias también por todas las sanaciones, las liberaciones, las restauraciones, las transfiguraciones de nuestras almas, porque yo sé que el Señor obra en el silencio de nuestras almas. Cada vez que visitamos el Santísimo, está el Rey, la Majestad Divina, esperando nuestra visita. Nos saluda, nos besa, nos pregunta cómo está, qué tal todo, cómo va todo. Pero nosotros a veces vamos cargados de tantas preocupaciones que solamente vamos a pedirle las cosas materiales. Pero lo más importante es busca primero el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Así lo decretó el Señor, así lo dijo en su palabra y en la palabra del Hijo de Dios. El Padre Celestial conoce nuestras bajezas, nuestros pecados. Sabe de qué pasta estamos hechos. Somos barro y ceniza nada más. Flores de un día nada más, mis amores. Démosle gracias a Dios porque tenemos un techo donde cobijarnos, una casita donde vivir, un hogar. Pidamos también por nuestros hermanos que están sufriendo las inclemencias del clima. Que Dios tenga piedad y misericordia también de nosotros, ¿sí? Que Dios nos guarde y nos proteja de vivir ese tipo de situaciones. Que el gobierno también se ponga la mano en el considero y piense y ayude a los damnificados, nuestros hermanos que están sufriendo a causa de las lluvias. Oramos también por los necesitados, los que no quieren vivir, los que no le encuentran sentido a la vida, los que han perdido la esperanza, la fe, el amor, la caridad, que quieren suicidarse, que viven con pensamientos que atrofian su mentecita, que están teniendo ansiedad, depresión, que tienen tratamientos mentales, psiquiátricos, psicológicos. Que Dios en su amor infinito nos ayude, nos siga ayudando, nos siga dando fuerzas para resistir el mundo, el demonio y la carne. Que también nos dé la gracia de llamar las santas virtudes, esas santas virtudes que el Señor anhela encontrar tanto en un alma. Confiarle en nuestros corazones por el triunfo inmaculado del Sagrado Corazón de María, porque ella dijo, y al final lo dice la Madre del Altísimo Dios, mi corazón inmaculado triunfará. Y oramos incesablemente las personitas que oramos, pidiéndole a su Santísima Madre el triunfo de su inmaculado corazón, el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, el triunfo también del corazón de San José, porque esas tres almitas le dijeron sí al plan de salvación que el Eterno Padre había decretado desde antes de nosotros nacer. Él es el Señor dueño de los tiempos, de las generaciones, de las civilizaciones, de las eras, del mundo. Hay que pedirle mucho al Señor. Él dice, pidan, pidan y se les dará. Pues pedimos las cosas que no sabemos cómo ni pedirle, cómo rogarle, cómo suplicarle. No es que Él sea duro de corazón, pero uno también tiene que poner de su parte, amar la sacratísima ley de los mandamientos y pedirle mucho a Dios la gracia de podérselos cumplir, junto con los santos mandamientos de la Santa Iglesia de Dios.
pedirle a Dios, como se dice, desde su humanidad, pedirle que nos haga generosos igual que Él. Bueno, mis amores, los misterios que contemplamos hoy son de gloria. Los misterios que contemplamos en el día de hoy son los de gloria. El primero de ellos es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, venciendo el pecado, el averno y los infiernos. Todo lo venció el Señor, porque el Padre Celeste cargó sobre él todo pecado, y él salió glorioso y victorioso del sepulcro. Al tercer día resucitó. El segundo es la ascensión de Jesús al cielo en cuerpo y alma, en carne y hueso, hermano, porque nos compró con su propia sangre, su propio cuerpo, en ese suplicio en el Calvario, en la cruz bendita donde Él se inmoló. La venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la Virgen Madre. Después de orar de la ascensión, vino 50 días, donde vino el Espíritu Santo y lo llenó de sus 7 dones. La asunción de la Santísima Virgen María al cielo en cuerpo y almita, porque ella es la siempre Virgen María Inmaculada, Virgen Todopoderosa, donde vino a recibir el premio de su gloria, al lado de su Hijo Santísimo, al lado del Padre, al lado del Espíritu Santo, su esposo. La coronación de la Virgen María Inmaculada, como Madre y Reina Señora de todo lo creado. Bueno, vamos también a colocar en el corazón de nuestra Madre a los niños no nacidos, a los niños que no se les permite vivir hoy, también a las madres que tienen esos pensamientos que no son de Dios, a quitarle la vida a una criaturita. Y no me voy a poner a criticar, ni a hablar, ni a juzgar. Lo hago como un tema que ya está generalizado en el mundo entero y en Estados Unidos inclusive, por los grupos de oraciones, están cerrando clínicas abortistas. Oremos a la Santísima Virgen María también por el cese de la guerra, por el sacrilegio, mis hermanos. Miren, mis hermanos, estas manos Dios las creó, sí, pero no están ungidas. No están ungidas por un sacerdote ni un obispo. Yo no soy digna de tocar ese cuerpo santo, ni recibirlo en estas manos pecadoras, la santa hostia del Altísimo, esa hostia inmaculada, porque yo con estas manos hago de todo. Mis manos ni mi persona fueron a un seminario a estar por 12 años para recibir por primera vez la Santa Eucaristía, celebrar la Santa Misa. Un siervo es tomado de la raza de los hombres al servicio de Dios, ungido, y por 12 años o inclusive hasta más, ese siervo de Dios es separado de la raza de los hombres, va haciendo su proceso en el noviciado, en el seminario, le ungen esas manos, las cogen y las unen con un trapito, con una bendita, les echan el santo óleo en las manos, la orden sacerdotal, la imposición de las manos del obispo, lo consagra a Jesús nuestro Señor y le promete al Padre Celeste que va a cuidar ese cuerpo santo, que es del cuerpo santo del Señor, que va a dar hasta su vida por las ovejas y por el mismo Señor para cuidarlo. El sacrilegio es obra de Satanás. El sacrilegio, yo no tengo por qué estar recibiendo tampoco a ministros extraordinarios. No es nada personal, pero el ministro extraordinario se prepara en menos de 2 o 3 meses. Inclusive eso está hasta para el diácono, los diáconos. Hoy se trataba la Santa Misa del nombramiento de los 7 diáconos para que se ocuparan de las necesidades de los huérfanos y las viudas.
y que se dedicaran a las cosas de Dios los sacerdotes. Así funciona. Esto viene desde hace 2026 años. Esto no es cosa de mi persona en contra de mis otros hermanitos, sino para que tomen conciencia de lo que están haciendo también con el cuerpo santo del Señor. El cuerpo santo del Señor es santo, puro y sagrado. Mis hermanos, ni yo me congregué en un seminario, ni recibí la unción de un obispo ordenado, ni me ungieron las manos, ni hice promesas solemnes y votos sagrados religiosos, ¿sí? Porque los votos monásticos son santos y sagrados. Obediencia, pobreza y castidad. Más el resto que ellos saben en el magisterio inmaculado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, por eso es santos sacerdotes. Ayuno, penitencia, oración. Eso pidió nuestra Madre en Fátima. En Fátima ella pidió que el Padre Celeste estaba muy ofendido por tanto pecado que había en el mundo. Eso fue hace 100 y punta de años atrás, porque vamos a conmemorar ahorita el 13 de mayo nuevamente en Fátima. Incluso mañana empieza la novena de Nuestra Señora Inmaculada de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, donde ella pide eso. Entonces nosotros también tenemos que ser como las hormiguitas, llevar una hojita, llevar un palito, llevar una boronita de comida, de pan, migajita de pan, algo yo tengo que darle al Señor, mi vida, ponérsela al servicio de Él, no darme pena de hablarte que yo soy de la religión católica. Y si Dios nos da la gracia de ser mártires por la Iglesia Católica, pues ya sabrá Él. Nuestros hermanos en África, en Kenia, están siendo cruelmente asesinados. Como dijo hace poco, vi un TikTok de un hermanito que dicen: ustedes, hermanos católicos que celebran la Navidad del Pentecostés, acá en África nos están asesinando. Y están ellos ahí para dar su sangre por Jesús. Entonces nosotros también tenemos que tener fuerza, fortaleza para lo que venga. Todo está en las manos de Jesús nuestro Señor. Él dispone las cosas porque es eternamente sabio, es el eterno, es Adonai, Elohim, el Mesías, Yeshua. Él es el que lleva la batuta, le dio al Padre la autoridad sobre su hacienda, sobre su casa, pero Él también tiene que buscar personas que lo adoren, que lo amen, que lo respeten, que lo honren, que lo obedezcan, que no se burlen de Él. Tenemos que tomar conciencia que el sacerdote es el sacerdote. Es como el Padre Celeste le confía al sacerdote el cuerpo santo de su Hijo. Así. Es como cuando usted tiene el esposo y la esposa esposa busca a otra persona. Al esposo no le va a gustar que le toquen a su esposa. Pues lo mismo pasa en el sacerdocio. Es como que él le delega a otra persona la función que a él le corresponde. Le corresponde sí o sí porque ya se comprometió a eso. Un ministro extraordinario es para cuando, digamos, estemos en un estadio y haya más de, ¿qué le digo yo? Mejor dicho, 2,000 personas, 3,000 personas y hay un solo sacerdote para dar la comunión. Entonces ahí los diáconos sí salen y ayudan a repartir el cuerpo santo del Señor en la Santa Comunión. Mis manos no están aptas ni son consagradas para tocar el cuerpo santo del Señor. Es un sacrilegio, porque eso se presta para santería, brujería, satanismo, hechicería, masonería y todas las cosas ocultas, mis hermanos. Es una realidad del espíritu y no es por asustarlos. Así existe el cielo, yo lo veo, lo contemplo, pero hay un cielo eterno, hay un purgatorio,
cuántas hermanas místicas de nosotros, santas, Santa Faustina Kowals, Santa Marta Robin, Santa María Juli, María Valtorta, el Santo Padre Pío Petelchía, el Padre San Charbel, todos esos grandes místicos de la iglesia, los 3 pastorcitos de Fátima, la niña Jacinta, Lucía y el niño. Ellos, cuánto no han luchado también, cuánto no lucharon contra el enemigo de las almas, porque es nuestra realidad. La vida existe, mis hermanos, la vida existe. La vida de gracia también existe. Primero, cuando nosotros meditamos los misterios del Santo Rosario, los misterios de gozo, por eso siempre les digo, compartimos la vida de Cristo en nuestra propia vida. Nuestra vida no solamente es de dolores, de enfermedades, de accidentes y penalidades. El gozo de tener un hijo, el gozo de recibir el título de universidad, el gozo de tener una estabilidad laboral estable, buena, tener el gozo de cumplir los sueños, tener el gozo de saber cantar, de desarrollar sus talentos, iluminar su conciencia a la luz del Espíritu Santo. Yo me bauticé al igual que Jesús, como Él lo hizo, ¿sí? Me casé también. Él dio a los esposos el vino porque se les acabó. Anuncio el reino de Dios a mis hermanos, a tantos que quieren escucharme por este medio. Transfigura nuestras vidas, Jesús, y ayúdanos a moldearnos según a tu acomodo para poder ayudarte, porque los obreros son pocos, pero la mies es abundante. La institución de la Santa Eucaristía. El Señor la instituyó en la última cena del Señor. Ahorita hace poco acabamos de celebrar la Semana Santa Mayor. Compartimos la misma comunión con Cristo. No podemos ser anatemas. O sea, no podemos ir a, como se dice, a voltear la arepa. Debemos mantenernos en la fe. ¿Sí? Porque los misterios dolorosos del Señor fueron realmente vivos, de dolor, de un dolor que traspasa toda alma, de un dolor intenso, una agonía en el huerto de Getsemaní. La cruel flagelación de nuestro Señor que sufrió, desgarrando su cuerpo original y puro, totalmente desnudito. Sí, con su ropa interior y sus sandalitas, fue azotado por 3/4 de hora, cruelmente desgarrado su cuerpo. La coronación de espinas fue también terrible, porque no solamente le probaron una corona, sino hasta 3 coronas, y era un casquete que le cubría toda la cabecita, toda la cabeza. Luego le dieron esa cruz, después de haber recibido tantos golpes, tantas injurias, tantos salivazos, tantas cachetadas, tantos tirones de cabello, golpes en su cabecita. Le impusieron la cruz, hoy la exaltación de la Santa Cruz, donde Él dio su vida por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por toda la humanidad entera. Caminó el camino del Calvario con esa cruz pesada. ¿Iba feliz ya a dar su vida? No, con dolor, pero también no renegando de la cruz. A esa cruel crucifixión fue prácticamente lo despellejaron vivo, prácticamente. La cruel agonía del Señor en la cruz, ya clavado, enclavado y con la cruz levantada. La muerte, las aflicciones del lanzamiento del corazón y la lanzada que Longino le mandó a su costado divino,
donde brota sangre y agua, hermanos. Oh, sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente insondable de misericordia para con las almas. Jesús misericordioso, yo confío en ti. Jesús misericordioso, yo confío en ti. Y luego venir al gozo. Él vino de la forma espiritual, la encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas virginales de la Santísima Virgen María. Un misterio divino que por dogma de fe lo creemos, ¿sí? Nuestra Madre Santísima dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La encarnación de ese Hijo divino en sus purísimas entrañas virginales, porque ella es pura, inmaculada, sin mancha, sin mancilla, antes, durante y después del parto, inmaculada, virginal. Lo mismo San José, su esposo castísimo, virginal y puro. Hizo un voto de virginidad perpetua. Hasta que ya el Señor, digo, como se contrajeron matrimonio, un lazo indisoluble, esponsal, conyugal, marital, mas no de la carne, jamás. Pero hicieron el voto y la promesa perenne de mantenerse el uno al otro puros. Sí, uno con los años aprende eso, gracias a Dios. Porque cuando uno es joven, uno es inexperto, pero luego va cogiendo experiencia. Y desafortunadamente son de esas experiencias de Satanás. Porque empieza uno a caminar en vidas de pecado y de traición a Dios. Y solo por la gracia del Altísimo Señor, uno vuelve, por los ruegos de la Santísima Virgen María, mis hermanos, al camino de Dios, para no separarse nunca de ella ni de Él. La visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, cuando ella se enteró que el mismo Arcángel San Gabriel le avisó a ella que su prima, ya en edad avanzada, ella que la llamaban estéril, pero la que llamaban estéril, concibió también por obra y gracia de la luz del Espíritu Santo a San Juan Bautista. Y salió presurosa a las montañas donde vivía su prima Isabel y don Zacarías, el siervo del Señor, a ayudarle a ella. Sí, ella no le interesó, salió corriendo a ponerse al servicio de su prima. Y nació el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Sí? Luego, pasado el tiempo, vino el empadronamiento, ¿sí? Que tenían que irse a la ciudad natalicia donde ellos habían nacido, a empadronarse. Y allí vino la hora del alumbramiento y nació el bebé. Como nació el parto de María, fue lleno de luz. Para Dios no hay nada imposible, y el que quiera creer, crea, y el que no, pues que Dios lo perdone. Esto es un dogma de fe. La fe es creer, esperar en lo que la Iglesia ya ha revelado y lo que ha sucedido y acontecido. Mire, como dijo ese siervo de Dios cuando fueron a golpear a Pablo y a Pedro, que le dijeron que si esas cosas eran cosas de Dios, eso iba a seguir. Que si esos hombres eran de Dios, ellos iban a seguir. Pero que si no provenía de Dios, eso iba a decaer. Pero con Dios, ¿quién se va a poner a pelear? O sea, no es por miedo, sino por respeto, por santo temor de Dios. Porque Él nos creó, hermanos. Nosotros no venimos de la nada. Empezando nosotros cuando viene la concepción en el hombre y la mujer, ya somos ganadores. Cuando se fecunda el óvulo con la semillita del hombre. El nacimiento de Jesús no fue con semilla de hombre, fue semilla divina, con su divinidad, en el vientre purísimo de María.
y lo mismo el nacimiento del niño. La presentación de Jesús en el templo por manos de San José, al cual el Padre Celeste le dijo que le pusiera por nombre Jesús, Emmanuel, un Dios vivo y real con nosotros. Que llevaran 2 tortolitas porque ellos no tenían mucho dinero para el sacrificio. Y la purificación de nuestra madre, aunque ella no tenía nada que purificarse, pero ellos seguían la ley de Moisés. Ellos eran judíos, pero al nacer Jesucristo vino a cambiar el mundo con el cristianismo. El cristianismo ha sido fuertemente atacado y perseguido desde que nació el Señor. Porque mire esa persecución del rey Herodes cuando mandó a matar todas esas criaturitas y les tocó a ellos salir huyendo hacia Egipto. Pasar por desiertos y desiertos con hambre, con sed, con frío. Ah, mis amores. Luego, cuando se llegó a la edad de 12 años, el niño Jesús se perdió y fue hallado en el templo en medio de los doctores de la ley, ocupándose de las cosas de su padre. Él siempre estuvo pendiente de las cosas de su padre. No hubo ningún momento en que no se saliera de esa forma de vida, porque a él le gustaba amar a su padre, le gustaba darle contento a su padre. También a San José bendito, porque San José bendito es también en esta vida terrena, él le debió obediencia a él y le ayudó y le colaboró hasta que se hizo ya un ancianito y él lo cargó entre sus brazos a San José bendito cuando estaba muy enfermito y que ya casi no podía, y ya llegándose a su tiempo de partida hacia la eternidad, hacia él vino y le ayudó también en el buen morir. Qué grande utopía, más que utopía, el morir en los brazos de Jesús y de María, como fue San José bendito. Con cuánto cariño y amor sobre el corazón del Padre Celestial, porque ese hombre se anonadó en la vida de María Santísima y en la vida del divino niño Jesús. Fue un servidor de servidores para el servidor, porque él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y yo no vine a ser servido, sino a servir. Y él continúa sirviendo. Todos continúan sirviendo. Como dijo Madre Teresa de Calcuta: el que no sirve para vivir, no sirve para servir. En cualquier lado usted puede servir. En su casa, en la universidad, en el trabajo. Y ser bendición para todas las partes. Pedir perdón, saber pedir perdón. Este es un recuento de los misterios del Santo Rosario. Es una meditación donde nosotros también vivimos el gozo, la iluminación, el dolor y la gloria. Hay momentos de gloria. ¿Cuándo hay un momento de gloria en mi vida? Cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo una carrera y llegué al final, a la meta final, y ya por fin me gradúo. Ese es un momento de gloria para mí. Pero en estos misterios de gloria es al nivel del espíritu, más elevado. Es después de haber pasado por toda esa cruenta penas de dolor. El Padre Celeste levanta a Jesús de la muerte y lo devuelve a la vida eterna, iluminado, glorioso, resplandeciente, hasta con vestidos nuevos. Luego en su cuerpo santo, en carne y hueso, le dice a sus amados apóstoles: ¿se acuerdan, mis amores, que estaban encerrados ellos llenos de miedo y que Santo Tomás no estaba? Entonces él llega y les dice: denme algo de comer, y le dan un pescado asado. Dice: tóquenme, pálpenme, yo estoy entre carne y hueso. ¿Cuándo han visto un fantasma con carne y hueso? Y se estuvo muchos días con ellos, dándoles pruebas evidentes de que estaba vivo, como nos pasó a los hermanos de Emaús.
los discípulos más. Entre esos estaba Nicodemo, y no sé si también estaba José de Arimatea. Bueno, el hecho es que estaban dos discípulos que estaban con Jesús y él se les presentó y lo reconocieron hasta cuando partió el pan. Esto es tan maravilloso hablar de Jesús, pero hablarlo desde el cimiento de la palabra, no interpretándolo yo, no, sino hablándolo y retomándolo la palabra de Dios, la palabra que dice en su lección divina. Cada misterio del Santo Rosario está registrado en la Santa Biblia. La encarnación del Hijo de Dios, la visita de Nuestra Señora, su prima Santa Isabel, el nacimiento del Hijo de Dios, la presentación de Jesús en el templo y el niño perdido y hallado en el templo, el bautismo de Jesús, las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración, la institución de la Santa Eucaristía, la agonía. Eso sí se encuentra en los 4 evangelios, pero es un solo evangelio porque ellos son testigos de la vida de Jesús. La flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario, la crucifixión y muerte, la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de la Virgen María al cielo. Se encuentra en el Cantar de los Cantares, la coronación de la Virgen. ¿Y quién es ella? Cual aurora naciente, bella como la luna, resplandeciente como el sol, coronada de 2 estrellas. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta tan hermosa? Ella, la Santísima Virgen María, pisotea para siempre a Satanás. Que así sea, mis hermanos. Que Dios y la Virgen nos dejen ser testigos, si Él quiere, porque no lo sabemos, del triunfo inmaculado del Sagrado Corazón de la Santísima Virgen María, unido al Sagrado Corazón agonizante de Jesús. Bueno, mis sermones de pan y vino, que esta reflexión acerca de los misterios del Santísimo Rosario les dé ánimo para coger el Santo Rosario o los denarios y rezar el Santísimo Rosario en compañía de la Santísima Virgen María. Que nosotros también podamos ser panecitos divinos. Comulguemos como comulgó cada apóstol con Jesús, cada santo con el Señor. Él es el compañero, el confidente, el que le ayuda a uno en todo. Lo mismo con la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios bendita, no desprecies las súplicas que te dimos nuestras grandes necesidades y penas. Antes bien líbranos de todo mal y peligro, Virgen gloriosa y bendita María. Amén.